Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 5, donde dice: A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Note que a estos 12 hombres, relacionados anteriormente, envió Jesús en misión. Y ya que por el Evangelio según San Marcos se sabe que los envió de 2 en 2. Marcos capítulo 6, los versículos 7 al 9 dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no llevasen 2 túnicas. La comisión para un servicio a Dios es bueno que se haga en equipo y además ayudándose mutuamente. El sabio Salomón lo enseñó antes cuando dijo: Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. La misión que iba a llevar a cabo de proclamar el Evangelio no era una misión fácil, ya que la oposición contra Jesús se había desatado entre los líderes religiosos, que ellos procuraban impedir su ministerio, y por tanto, los comisionados por él se encontrarían con rechazo y muchas dificultades. A estos 12 hombres le dio instrucciones concretas sobre cómo debían de llevar a cabo la misión que les encomendaba. Y la primera instrucción es una prohibición concreta de no salir del territorio de Israel. Ellos debían de evitar de ir por camino de gentiles, esto es, su ministerio debía de llevarse a cabo en los límites de Israel. Tampoco ellos debían de entrar en ciudades de samaritanos, un pueblo mezclado en raza y religión. El segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24, dice: Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefabián, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y es por eso que podemos notar que había una enemistad de siglos. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice: La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por tanto, la misión estaba limitada en ese momento a Israel, como se indica en el versículo siguiente. La evangelización siguió esta misma vía, incluso después de la ascensión del Señor, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 9 y 10. Estas limitaciones no iban a persistir indefinidamente, ya que el Salvador era de todos los pecadores y por tanto todos los pueblos debían de ser alcanzados con el Evangelio. Se trata sin duda de un ministerio limitado a los tiempos del Señor, ya que Él mismo establecería luego la evangelización universal, ordenando ir por todo el mundo con el Evangelio y haciendo discípulos a todas las naciones, como así señala
el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20, y también el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Así pues, los apóstoles y luego los cristianos debían de ser ellos testigos de Cristo en todo el mundo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La lección que se desprende de este texto es muy importante, ya que los llamados al ministerio no son libres para ir a donde ellos quieran, sino al lugar a donde Cristo determina. La idea de la libertad en la Escritura no es hacer lo que se desee, sino lo que se debe de hacer, ya que la verdadera libertad de un ministro de Jesucristo es sujetarse a la voluntad de su Señor. La oración diaria en el ministerio debiera de ser: Señor, ¿qué quieres que haga? Tengas en cuenta que es un mal entendimiento del llamamiento de Dios y de la libertad en Cristo. ¿Puede el ministro llegar a considerarse tan libre que no tenga que pedir cuentas a nadie, ni esté integrado bajo supervisión alguna? Ya que la enseñanza histórica de Hechos de los Apóstoles pone de manifiesto la vinculación de todos los misioneros, no importa cuál sea la misión encomendada a su iglesia local, a la que acudían al concluir el servicio y rendían cuentas, informando de lo que habían hecho. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, y los versículos 26 y 27 dice: De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Continuaron con el versículo 6, donde dice: Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Note que no hay un rechazo absoluto para evangelizar a quienes de gentiles o samaritanos pudieran encontrar en el ejercicio de la misión, ya que simplemente se establece una preferencia con la expresión que puede traducirse también como sino id más bien. La evangelización debía de orientarse primeramente a los judíos, a quienes se le había anunciado proféticamente la venida del Mesías. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 26 dice: Vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La actividad de estos hombres enviados por Jesús debía centrarse preferentemente hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nótese que el verbo usado para perdidas es muy enfático y pudiera expresarse la instrucción como las ovejas destruidas. Anteriormente, el Señor mostró la visión personal que tenía de ellas como ovejas extraviadas y sin pastor. Mateo, capítulo 9, versículo 36 dice: Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El Señor acudió a otras personas en su ministerio, pero la proclamación del Evangelio y la enseñanza se orientó especialmente a los israelitas. Mateo capítulo 4 y versículo 23 dice:
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Note que el Señor no desechaba a los gentiles ni a los samaritanos, pero el plan de Dios para la evangelización del mundo comenzaba por Israel y desde allí se extendía al resto de los pueblos, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Las diferencias entre judíos y gentiles iban a ser superadas en la Iglesia, como un solo pueblo en Cristo, donde no hay distinción entre judíos y gentiles. Romanos capítulo 10 y versículo 12 dice: porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Es también para salvación, como era en Gálatas capítulo 3 versículo 28, que dice algo muy parecido a esto. El Evangelio de la Gracia es para todo aquel que cree. Juan capítulo 3 versículo 16. Los elementos diferenciales quedan resueltos en la nueva creación de Dios en Cristo. Efesios capítulo 2 y los versículos 13 y 14 dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas capítulo 3 versículo 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y el versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquellos que antes no eran pueblo, lo son ahora, en la obra de salvación. La primera carta de Pedro, capítulo 2, y los versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tengas en cuenta que la cruz elimina cualquier distinción en la oferta de salvación. Por tanto, las restricciones que el Señor establece en esta primera misión a los discípulos son temporales y necesarias en el desarrollo inicial de la misión evangelizadora. Continuar con el versículo 7, donde dice: y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. La actividad que debían de llevar a cabo se establece a modo de mandamiento, mediante el presente de imperativo del verbo predicar, que expresa la idea de proclamar un mensaje, es decir, los comisionados de Jesús son heraldos de su mensaje de salvación. Y así escribe Mateo: y yendo, o mejor, mientras vais, proclamar diciendo. Note que son enviados con una misión que limita y condiciona su actividad, ya que no podían dedicar el tiempo de la misión a otra cosa que no fuese la proclamación del mensaje que se le había encomendado, para llevar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No era una
actividad superditada al pensamiento de quienes eran enviados, sino el propósito de quien los envía, esto es, del Señor. Él enviaba y señalaba la misión, así como el mensaje a proclamar. El Evangelio del Reino, aquí, lo resume Mateo. Se ha acercado el reino de los cielos. Y este era el mismo mensaje que había sido dicho por Juan el Bautista. Note lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es también el mismo mensaje con que Jesús inició su ministerio público por las ciudades y aldeas de Galilea. Marcos capítulo 1 y los versículos 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio, como mensaje procedente de Dios, es invariable y el mismo siempre. Dios, que generó el plan de salvación conforme a su propósito, establece también según su soberanía el mensaje de salvación. El apóstol Pablo tenía muy claro que el evangelio como mensaje procedente de Dios mismo no puede ser alterado y que cualquier alteración sobre el mismo constituye en anatema al mensaje y al mensajero. Gálatas capítulo 1 y los versículos 7 y 8 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Los que son enviados no pueden tener un mensaje diferente del que proclamaba quien los envió. Ellos habían comprendido el mensaje y lo proclamaban del mismo modo que Jesús había hecho, como señala Marcos capítulo 1 y versículo 15. El Evangelio anuncia a los hombres la gracia salvadora de Dios, entronizando a Dios y reduciendo a total incapacidad al hombre para ser salvo por ningún medio suyo, salvo aceptar por fe la oferta de salvación. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio afirma que Dios se ha acercado y que la salvación procede solo de Él, como señala el Salmo capítulo 3, versículo 8 y también Jonás capítulo 2, versículo 9, donde dice que la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El Evangelio proclama el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Por tanto, siendo un mensaje procedente de Dios mismo, puede tener el calificativo de eterno. El mensaje del Evangelio que los apóstoles predicaron tanto en el comienzo con Cristo como posteriormente, después de su ascensión, les había sido revelado por él mismo. Incluso Pablo, el apóstol, a los gentiles fue instruido en el mensaje a proclamar por Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Por tanto, cualquier desviación del Evangelio comunicado por el Salvador mismo debe de ser desechado. Note que Pablo advertía a los Gálatas sobre el peligro de cambiar algún aspecto del Evangelio apostólico, ya que cualquier añadidura, por sencilla que sea, o cualquier disminución en el mensaje, por inocente que parezca, es variar un mensaje divino que afecta a la base de fe para la salvación. E igual que entonces, persiste el mismo peligro que puede proceder tanto desde el exterior como desde el interior de la Iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y los versículos 28 al 30 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La exhortación a velar y constatar la verdad que se predica es tan necesaria hoy como lo era también entonces. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 31 dice: Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 1, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 2 dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Evangelio bíblico, toda iniciativa de salvación, parte siempre de Dios y no del hombre. Dios no se ha movido para salvar al hombre en razón de alguna obra buena o mala que el hombre hubiera hecho, sino solo en razón de su soberana gracia. El Evangelio de la Gracia no exime al hombre de su responsabilidad personal. Por tanto, el hombre se salva solo por gracia, pero se pierde por desobediencia y reverdía al no creer. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, el peligro de un evangelio en el que Dios ha hecho una parte en la salvación y el hombre debe de hacer la suya, persiste hasta el día de hoy. Pero tal mensaje no es evangelio, aunque pretendan llamársele de ese modo. También es preciso afirmarse en la verdad del evangelio para predicar solo el evangelio y no un evangelio. Y voy concluyendo con esto. El reino de los cielos se ha acercado. Esa era la esencia del mensaje que debían de proclamar. También fue el mensaje que predicaron Juan el Bautista y Jesús. Debían llamar al pueblo al arrepentimiento, prevenirlo de las consecuencias de seguir pecando y asegurarle que Dios estaba llevando a cabo su promesa para la redención del mundo. El Mesías, tan esperado, había venido.
Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Y note que no hay salvación para los pecadores, sino por la fe en Él. Los acontecimientos trascendentales de la pasión, resurrección y ascensión de Jesús se iban a realizar en medio de ellos en el futuro cercano. Amigo y amiga oyente, de la misma manera, millones de personas creyeron al Evangelio por fe y lo hicieron arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo a Cristo en sus vidas. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, tú también puedes hacerlo ahora mismo y lo puedes hacer creyendo en la obra salvífica que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero también es necesario que tú le invites a Jesucristo a que venga a tu vida. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Dios eterno, quiero darte gracias porque el Evangelio procede de ti. Creo en la obra salvadora que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Creo que tú murites por mis delitos y pecados, pero que también resucitates de entre los muertos. Ahora, yo vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.